Martín Lustó, gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, un mes de Milei y estábamos viendo ya números muy negros para la economía, desplome en la venta de supermercados, de venta de combustibles, automotrices. ¿Cuál es tu primer análisis político y económico? Bueno, llevamos un mes, un presidente que eligió lidiar de determinada manera con una herencia que es muy mala. La herencia era muy mala, pero el presidente eligió un camino específico para lidiar con esa herencia. Ese camino específico implicaba generar más inflación. El día que asumí en el comité dije eso, que era todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar el déficit, que Argentina hace mucho tiempo que vive con déficit y eso genera crisis recurrentes. Pero eligió eliminar el déficit de una manera muy particular, que es subiendo impuestos y usando la inflación. Subiendo impuestos, subiendo servicios públicos y usando la inflación. Usando la inflación que por un lado impacta en el bolsillo cotidiano, pero además usa la inflación para modificar cómo se gasta en la Argentina. Y esa es una mala manera de tener un mejor Estado, porque los gastos buenos se reducen y los gastos malos no se eliminan, siguen vigentes, pero están ahí. Solo también se reducen por motivo de la inflación. Y esa es una manera que no solamente no genera un mejor Estado, que es lo que necesita la Argentina, sino que se revierte después, más adelante, cuando viene el año electoral. Vos no le podés a la gente sacar el poder adquisitivo y pretender que eso dure para siempre. Vos tenés que hacer una reestructuración y una modernización del Estado que tenemos, que es en gran medida lo que nos trajo hasta acá, hasta las crisis sucesivas, a la falta de aumento del ingreso por habitante, a la pobreza creciente. Un peor Estado, no la presencia del Estado, un peor Estado es lo que nos trajo hasta acá. Ahora, Martín, ¿y esto se consigue produciendo? Porque lo que Milei también está produciendo es una recesión, porque él venía con esta idea anunciaba esta inflación, era como venía con la cabeza diciendo, bueno, y llegaron a decir tenemos que estar peor para mejorar. ¿Es necesario hacerle pasar a la sociedad lo que ya se está notando en un mes? Mira, algunos de nosotros pensamos y dijimos durante todo el proceso electoral que la manera de que eso no ocurriera era con consensos más grandes acerca de qué hacer en la Argentina. Y que cuando vos cambiás colectivamente el rumbo, después los pasos pueden ser graduales y eso tiene menos impacto. Y además de menos impacto genera menos incertidumbre. La incertidumbre exagerada genera que la economía caiga más de lo que debería. Claro. La incertidumbre con respecto al futuro hace que la gente retraiga su consumo. La incertidumbre con respecto al futuro hace que las empresas inviertan menos. Y eso es lo que está pasando. En la concepción del presidente, la inflación la va a frenar producto de una quita de poder adquisitivo muy grande, producto de una enorme recesión. Y esa es una muy mala manera. Le falta todo lo que anunció, con lo que yo discrepo, creo que habría que encararlo distinto. Le falta además un componente de lo que los economistas llamamos coordinación de expectativas. Le falta la parte de estabilización. Hasta ahora hizo el ajuste fiscal. De una manera que, como dije, me parece que es la más nociva y la más lesiva. Hay que hacerlo, sí, pero creo que había otras alternativas. Eso mismo se ve en los elementos o el contenido del proyecto de ley, que hay opciones para elegir y siempre elige lo mismo. Pero por otro lado, falta la estabilización. ¿Qué es la coordinación de expectativas? Es como si nosotros estuviéramos en una intersección de varias calles y tuviera 5 esquinas y quisiéramos cruzar de un lado al otro. Y somos 15. Si no decimos cómo vamos a cruzar, vamos a llegar al otro lado. Pero uno va a salir para un lado, otro para el otro, van a atropellar a varios y de los 15 llegaremos 10, llegaremos 8. En lugar de decir, mira, primero, cuando corta este semáforo vamos todos para allá. Cuando corta el otro semáforo vamos todos para allá. Y eso es lo que le falta. La gente no sabe cómo sigue la película futuro. Tiene angustia hoy y no sabe cómo sigue la película futuro. Y eso vale para todos en Argentina. Para los que producen y también para los que tratan de vivir cotidianamente. Y eso genera peores efectos en la economía. Ahora, ¿vos ves a un gobierno que tiene un plan o ves a algo que está a manotazos de ahogado, como dice, mucho digamos, de idea, de decir, bueno, vamos proyectando, viste, volvieron a la luz al final del túnel, 6 meses, 12 años, 24 meses, digo, eso también, lo que vos estás marcando, produce incertidumbre. No hay como una hoja de ruta bien elaborada por el gobierno. Yo veo varias cosas. Veo varias cosas. Veo, el presidente lo que hizo fue infundir mucho temor con respecto a la herencia, exagerando todo el tiempo cuáles eran los condimentos de esa herencia, que era muy mala,
pero no hiperinflación en ciernes, no una bola del ELIC que no tenía solución. 15.000% de inflación anual. ¿De dónde sacó ese dato? No, bueno, por eso él lo hace para infundir temor, para después decir, que a mí me parece una barbaridad, que 25% de inflación mensual es un éxito. Es un numerazo. Ahí te pregunto como economista, ¿es un numerazo? ¿Es para festejar? Como dijo, hay que llevarlo en andas al Toto Caputo. No, yo lo que creo, si fuera un solo mes, ya sería malo. Pero es la velocidad a la que está corriendo la inflación, 25% mensual, ¿sí? Vamos a tener un número muy similar cuando termine enero. Y me parece que el presidente está pasando, si dice eso, está pasando mucho tiempo en Twitter, como ustedes mostraban, y poco tiempo en la realidad. Ahora, vos me decís, ¿hay un plan económico? No, lo que hubo fue una reacción abrupta, intempestiva, quizá poco planificada, para lidiar con el déficit fiscal de la manera en que describí antes. Y después lo que hay es una concepción económica, que es la concepción que el presidente desgranó en Davos, ¿sí? Muy errática, ¿no? Y lo que está contenido en el proyecto de ley, que es la misma concepción económica. Yo soy miembro del Foro Económico Global, porque hace mucho tiempo me eligieron miembro del Foro Económico Global, pero es un lugar del poder concentrado. Ese es el lugar donde a las empresas no hay que decirles que no se dejen coaccionar por el Estado, sino que son empresas tan grandes que coaccionan a los Estados. ¿Sí? De hecho, hoy hubo millonarios diciendo tenemos que pagar más impuestos. Más impuestos. Es necesario pagar más impuestos. Así es. Es un lugar donde van muchos con avión privado, donde la hotelería es carísima ante ese evento, y él les fue a decir que en realidad están pisados por el Estado, que están apretados y que se liberen. También les fue a decir que la historia de Occidente es un fracaso, que si hubieran abrazado, les fue a decir a los académicos, a los gobernantes, a los partidos políticos, a los empresarios, que en realidad ellos están permitiendo que el socialismo coopte el mundo, o Occidente, cuando en realidad Occidente le fue muy bien, y particularmente le fue muy bien en lo que se llaman los 30 años gloriosos, que son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que había regulaciones que cuidaban muchos aspectos de la vida cotidiana. Ahora, sí, la verdad que era un lugar donde podía llevarse todos los laureles, y fue a hacer un discurso que era realmente que no se entendía, ¿no? Lo que dijo muchas veces. Fue a hacer un discurso muy dogmático, le dijo a todos que en la práctica todos se equivocaron, que lo que tendrían que haber aplicado es su teoría, que nunca se aplicó en ningún lugar. Bueno. ¿Sí? Y políticamente, Martín, porque, a ver, ahí es donde también me interesa, porque, bueno, ustedes están encarnando la realidad de un partido, la búsqueda de recuperar al partido de la Unión Cívica Radical. Ahora, hay un presidente que ataca al Congreso, que los trata de coimeros. A ustedes los tiene, a los radicales. Ayer habló en contra de Martín Tetaz, a vos te dijo el señor 125, no te nombró, retuitea agravios personales que realmente son degradantes para la investidura presidencial. Digo, ataca periodistas, como Silvia Mercado y Corradini. Ayer vos sabés que Mario Riorda, lo tenés a Mario Riorda. Sí. Mario Riorda, después del discurso de Davos, dijo, es un antes y un después para la política, y sobre todo para la Unión Cívica Radical y la relación con el presidente. Primero, yo recibí de afuera, porque tengo muchos amigos y colegas afuera, me escribieron todos estupefactos con las intervenciones del presidente Milei. Entonces yo no creo que haya sido un buen ámbito, o que haya aprovechado como se puede ese ámbito. En segundo lugar, creo que cuando él habla de la importancia de instituciones, habla solamente de una institución, del mercado, la libre competencia, el libre mercado. La libertad de prensa, la libertad de expresión parece que no existen, porque cualquier cosa que diga alguien o escriba un periodista que es distinta a la que él piensa, no argumenta, lo que hace es insultar. Lo mismo hace con el Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que el radicalismo está haciendo? El radicalismo está, y creo que ha sido el espacio que más ha trabajado en el Congreso para decir, estas cosas no. Vamos a precisar un poquito o a entender la filosofía de lo que hay detrás de la ley ómnibus. Esa ley tiene una filosofía detrás que es una desprotección cada vez más grande del individuo frente a otros poderes. Te puedo dar ejemplos concretos, frente, no sé, a las tarjetas de crédito y lo que te cobran, frente al sistema de salud. Las prepagas, que es un drama social. Frente a los alquileres, en materia penal.
¿sí? No es solamente esto de que se avala el uso de la fuerza, ¿sí? Sino que además dice en el proyecto de ley que las familias, inclusive en caso de fallecimiento, y aún si es en situación de huida, es decir, un tiro por la espalda, las familias no pueden ni recurrir a la justicia. En materia de defensa de la competencia, donde lo que hace es permitir que haya más monopolios. Sacar todo. Entonces, yo no veo ningún ámbito en materia de ley de tierras, en materia ambiental, no veo ningún ámbito donde la concepción que está detrás es restrinja, uno más, la eliminación de los límites al financiamiento político por parte de las empresas. Que lo que van a hacer es que las empresas tengan más poder en las decisiones políticas y en las decisiones de política pública de todo ámbito, en cualquier ámbito que se te ocurra, que es uno de los dramas que está atravesando Estados Unidos cuando la Corte Suprema, por un voto, falló que eso podía ser. Entonces, veo que Mónica Fein decía, disculpame Martín, el 85% de los sectores, así como estás enumerando vos, que están involucrados, rechazan esta ley. Sí, mira, yo no quiero ser riguroso con los números, lo que sí, no sé cuántos, lo que sí te puedo decir es que de las múltiples reuniones que he tenido, de las que he asistido y he visto, y de las exposiciones en diputados, se ve que una enorme mayoría piensa que el contenido de la ley lo afecta y mucho. Entonces no puede pasar, digo, una ley así. Ayer yo estuve con el bloque en el Senado con ONGs de políticas públicas, Fundar, CIPEC, Techo, de vivienda social, sí. El CELS y Conciencia. Una crítica devastadora a un montón de capítulos de la ley. Ahora, ¿cuál es la dinámica que yo aprecio que utiliza el gobierno? Viene alguien que dice, bueno, por ejemplo, me sacan el financiamiento para la integración de barrios populares. Bueno, pero eso no es urgente. Me modifican el Código Civil. Bueno, pero eso no es lo importante. Me modifican el sistema electoral. Bueno, pero eso no es fundamental. ¿Y para qué lo mandaron? Bueno. No, pero entonces se desacredita todo. Claro. Y la verdad que si se acredita todo de cada uno de los sectores que componen la sociedad, porque no es importante, la ley no es importante. Entonces, ¿qué está haciendo el radicalismo? El radicalismo se está concentrando en solamente la parte económica. Lo otro nos parece que no corresponde en estos momentos, no es de necesidad, no es de urgencia, no es lo que nos está pidiendo la sociedad. Ahí es importante lo que acabas de decir. Y ahora, y en la parte económica estamos diciendo cosas muy importantes. Primero, las delegaciones que pide el presidente, que son urbi et orbi, 2 años en todas las materias posibles para hacer lo que yo quiero y renovarlas 2 años más, eso estamos diciendo que no. Privatizaciones a mansalva sin control, no. Y mi opinión personal es que la manera de privatizar en todo caso, porque hay una paradoja con las privatizaciones. Una es, hay un montón de empresas que yo no veo interés económico o no veo interés de ningún sector para tomarlas porque no son empresas viables, porque no son interesantes, etc. Las otras que a él le interesa ganan plata, no son el problema. Exacto. Es decir, Banco Nación gana plata, YPF gana plata, ARSAT gana plata. Justo esas queremos privatizar, perfecto. ¿Por qué no las hacemos mejores? Hacerlas mejores es, por ejemplo, decir que coticen en bolsa. Claro. Una parte chiquita. Entonces, tienen que presentar balance a la CNB. Yo puedo comparar con otras empresas del sector si la cotización sube o baja y si están mejor o peor gestionadas. Esas cosas se pueden hacer. Entonces, delegaciones, no como están. Las privatizaciones, no. El ajuste de los jubilados. Los jubilados del año 2017 perdieron más del 50% del poder adquisitivo. Más del 50% del poder adquisitivo. Y en la ley lo que vemos es, por ejemplo, que mientras se pretende que si hay una emergencia se puedan ajustar los jubilados, porque eso, decir no quiero fórmula, lo voy a hacer yo, si lo vas a mejorar, poneme una fórmula. Claro. Frente a eso, tenemos por otro lado un blanqueo escandaloso. ¿Por qué escandaloso? Desgrano algunas partes. Primero, es la gente que no pagó impuestos. Gente que no pagó impuestos. De nada, no pagó IVA, no pagó ganancia, no pagó bienes personales, de nada. Si tienen menos de 100.000 pesos, no les cobramos nada y lo pueden blanquear. Y se puede blanquear en efectivo. Imaginen el Puyaro y el narcotráfico en Santa Fe. Si tienen más de $100.000, pueden pagar 5% y regularizan. Hoy la tasa de interés de los Estados Unidos es de 5%. Quiere decir que si vos tenés la plata en Estados Unidos y la ponés en un plazo fijo, con 1 año del plazo fijo te pagaste el blanqueo. Y mientras tanto le vamos a pedir un esfuerzo a los jubilados que ganan 100.000 con el bono, 160.000 pesos, vayan a alquilar con 160.000 pesos. Entonces hay una falta de sensibilidad o una proacción a favorecer determinados condimentos o determinados sectores de la sociedad en desmedro de otros que son los más desaventajados. Entonces las jubilaciones tampoco, privatizaciones tampoco, el blanqueo
acabo de explicar. Las retenciones a productos regionales y pymes y valor agregado, tampoco. Es muy difícil ser una pyme, agregar valor y estar exportando en la Argentina. Y vamos a castigar eso. Entonces esos son los condimentos que el radicalismo, haciendo un trabajo muy intenso, yo entiendo que a veces de un lado y del otro, los que quieren que se apruebe todo no les gusta, y los que quieren que no se apruebe nada no les gusta. Pero como la Argentina tiene un problema en este momento económico, financiero, fiscal, eso hay que abordarlo. No como está en el proyecto, hay que abordarlo con rigurosidad. Y a eso se abocó el bloque del radicalismo. Bien. Algunos artículos claves que sin lugar a dudas no van a pasar si no se negocian. Pero también cuando uno escucha el radicalismo, voces como la tuya, decís, no debería pasar ningún artículo de los 600 que tiene, de más de 600 que tiene la ley Ómnibus. Entonces, quizás en esta negociación, porque decís, bueno, conseguimos cambiar y que pongan una fórmula jubilatoria o no darle facultades extraordinarias por 4 años y dárselas por 1 año, pasan un montón de artículos y se va a aprobar por el radicalismo, por el PRO y por Hacemos Coalición Federal, otros artículos que siguen de todos modos perjudicando a muchos sectores de la sociedad. No, pero yo no lo veo igual eso. No, te estoy diciendo casi lo contrario. Lo que te estoy diciendo es, lo que necesita la sociedad hoy es que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos correctos para abordar la crisis. No los instrumentos que cargan sobre los que menos tienen, sino los instrumentos que son más equitativos y mejores. Hay cosas que no están puestas las jubilaciones de privilegio, crea regímenes nuevos de promoción, pero dice que todos los regímenes son malos, pero para las grandes inversiones y determinados grupos que además, o determinados sectores que son rentables, crea un régimen nuevo. Entonces nosotros podemos decir, mira, estos gastos no usa estos otros. Estos impuestos no usa estos otros. Y esa es la parte del núcleo de lo que se necesita para abordar la emergencia económica de la Argentina. En el resto se va a ir a votar. Yo no creo que un montón de esas cosas pasen, ni la reforma laboral, ni la reforma al Código Civil, ni sí, los fondos nacionales de las artes. O sea, entonces eso se va a ir a debatir artículo por artículo. A veces la gente no tiene por qué estar enterada de cómo se vota en el Congreso. El Congreso se vota en general y después se vota artículo por artículo. Y ahí vamos a ver cómo cada uno se planta y vamos a ver cuál es la realidad de cada uno de los sectores con respecto a esas cosas. ¿Vos decís que ahí el radicalismo se va a plantar? Sí, pero yo lo vengo hablando y recién también hubo manifestaciones de otros radicales. Claro, hay un montón de cosas en un montón de ámbitos. Las reformas electorales. El presidente dice que le pega a la casta y hace una reforma electoral para privilegiar la generación de castas, inclusive en el sistema electoral. Porque la uninominalidad por circunscripción que se usa en Estados Unidos genera una reelección, una tasa de reelección de entre el 88 y el 92%. La eliminación de las PASO genera casta en los partidos porque nadie puede desafiar a un partido internamente. Entonces, está haciendo reformas que son contradictorias entre sí y que además han sido elaboradas, no creo que para este presidente, porque el equipo que tiene no es el que tenía originalmente, sino que es otro equipo, han sido elaboradas para una campaña, pero no han sido debatidas con la sociedad en su profundidad. Por eso cuando se exponen, la sociedad reacciona, va al debate o a las comisiones y dice, che, nos enteramos de esto recién, yo quiero participar, quiero decir, y otra vez, en la enorme mayoría lo que vemos son problemas con casi todas las cosas. Y además ahí hay un tema, Martín, que muchos de los funcionarios, ministros que han ido a la Cámara de Diputados desconocían aspectos. Lo dijo hasta el propio Rodolfo Barra, pareciera que es una ley que está hecha por estudios jurídicos a pedido de determinados sectores que los propios funcionarios del gobierno desconocen. Bueno, yo creo que de eso cabe poca duda. Y además, cada vez que alguien conoce internamente el proceso porque conoce actores, certifica eso. Entonces, esto de pretender debatir contrarreloj, ¿sí? Algo que la sociedad no pudo ver y que, como digo, es tan abarcativo, modifica tantos aspectos de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida colectiva, que merecen ser vistas y debatidas y discutidas por cada uno de los sectores que recién se enteran de esas cuestiones, claro, que otra vez es un articulado muy complejo. Y es evidente que tiene errores. ¿Qué quiere decir que es evidente que tiene errores? Si hay artículos que se refieren a otras leyes y artículos que no existen en esos artículos que quieren modificar, hay un error. Si vos aceptás que modificás la parte de biocombustibles, aceptás un error. Si la ministra de Seguridad acepta que lo de 3 personas en la... Exacto. No tiene que estar, quiere decir que había un error. Y de eso está plagado. Está plagado. Entonces quiere decir, hay margen para corregirlo, pero corregirlo no puede ser un debate express. Y además es una gran contradicción. El DNU
no lo quiere debatir el oficialismo. Lo otro quiere que se debata rápido. Ahora, el DNU obviamente que se rechaza todo. Yo ya dije mi postura, para ese DNU para mí es inconstitucional. Claro, está claro, lo han dicho todos, ¿no? Lustó, Dale. Sí. por lo que usted está diciendo, lo que yo entiendo es que en realidad le van a votar otra ley distinta a la que mandaron, que es una ley que tendría cierto consenso con ustedes y cierto debate, y que no tiene nada que ver con esto, que el gobierno pretende que se debata a las corridas y salga rápido. No lo sé cuál es el nivel de consenso. Porque ¿qué es lo que debería hacer el Ejecutivo, en mi opinión? Debería consensuar lo mejor posible las cosas que necesita para lidiar con la situación económica, de manera tal que, una vez consensuado, y eso requiere mucho debate, eso vaya mejor en diputados, mejor en el Senado y se acabe la discusión y tengan los instrumentos. ¿Pero encuentran eco? Si lo que el gobierno hace es, voy a sacar la ley que quiero, vayamos a debatirla, se va a cambiar toda esa ley y va a pasar al Senado, y como en el Senado las participaciones son distintas, se va a volver a modificar y va a volver a diputados, y entonces veremos qué es lo que sale. Claro. Pero veremos qué es lo que justamente sale. Sobre la cuestión económica, recién vos mencionaste los puntos que me parece que para el gobierno son centrales, porque de acuerdo a lo que publicó el Ministerio de Economía, sería más o menos como 1,5 puntos del PBI que busca ganar entre recaudación y menores gastos el gobierno, y dijo que si eso no se aprueba va a tomar medidas más duras, y prácticamente les echó la culpa a ustedes de eso y también de la suba del dólar por demorar el tratamiento de esta ley. A ver, varias cosas. Primero, para completar, porque me repetís la pregunta, porque ahora me perdí. A ver, lo que yo decía es, usted Una está ley planteando un tipo de ley o de reforma que no tiene que ver con la ley ómnibus que pretende el gobierno que se trate. Bueno, entonces el gobierno pretende eso. Por las instancias de negociación, ¿qué es lo que va a pasar? No sé qué va a pasar, porque no, el gobierno podría haber hecho ese proceso de manera virtuosa, incluyendo un montón de actores. No lo hizo. Pero además, Bueno, pero hoy los estuvo gobernadores... Loredo en el despacho de Martín Menem negociando. Pero perdón, los gobernadores, muchos de los cuales están acá, lo que dicen es que se reúnen con funcionarios y no tienen respuesta. Los interlocutores nuestros dicen que hablan cosas, pero después tampoco no hay respuesta. Y ahora viniendo acá me acabo de enterar que está habiendo una reunión. No sabemos cuál es el contenido de la devolución del Y el gobierno. vocero presidencial dice que no hay negociación. Y el vocero presidencial dice que no hay negociación. Entonces no sabemos cuál es el contenido de lo que está ocurriendo. Yo digo, cuál es el proceso que nosotros tratamos de impulsar para que sea lo mejor posible, y otra vez con una concepción distinta. Vos recién me decías, bueno, pero el gobierno dice que le falta tanto. Bueno, las jubilaciones y privilegios son 0,7 puntos del PBI. Ahí. ¿Por qué no le cobran el doble o el triple al que quiere blanquear? Van a bajar bienes personales. Lo digo, bueno, en mi caso, ¿sí? Yo declaro bienes personales, ¿sí? A mí me beneficia lo que quieren hacer, pero me parece una vergüenza. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, agarrá tu patrimonio, multiplicarlo por 5, ¿sí? Y pagás el 0,75 de eso. ¿Cuánto suma adelantar 5 años, el año pasado más los próximos 4 de bienes personales? Suma 4,25%, menos de lo que rinden los fondos en Estados Unidos. Entonces yo me pago los próximos 5 años de bienes personales a una tasa más baja que la vigente. Me aseguro que si sube mi patrimonio no voy a tener que pagar más. Me aseguro también de eso. Y me aseguro estabilidad hasta el año 2038. ¿Por qué no se modifica eso en lugar de afectar a los jubilados o a las economías regionales? Insisto, porque hay una concepción que es la que el presidente desgranó en Davos, que es los monopolios están bien, las empresas grandes son exitosas, las empresas grandes que son exitosas hacen siempre el bien, que es lo contrario de lo que el mundo desarrollado ha hecho con las empresas exitosas, desde Estados Unidos en adelante, con Ahora, las leyes él habló en antimonopolio. contra de la suba de impuestos mientras le está pidiendo a ustedes que voten una suba de impuestos. Bueno, pero el presidente habló de un montón de cosas que después no ocurren. No, dijo que iba a haber un ajuste sobre la casta. Estoy dando ejemplos de cosas, de distintos tipos de casta. ¿Sí? Ahora, No Martín, ocurre. me va quedando claro algo que para mí es muy importante. Vos sabés que desde hace mucho tiempo vengo indicando humildemente la opinión que hay que recuperar un radicalismo como partido de poder en la Argentina, que tenga fuerza propia. Juntos por el Cambio no existe más, ¿no?
Juntos por el Cambio, en muchos lugares de donde gobiernan nuestros gobernadores existe. Yo lo veo a Maxi Puyaro ahí, su vicegobernadora, Gisela Scaglia, que es del PRO. Pero digo, vos vas a buscar una recuperación de ese perfil del radicalismo de un partido de poder, ligado a los cimientos nacionales o populares, o van a seguir como fue el radicalismo de estos últimos años, furgón de cola primero de Macri y ahora de Milei veo que no. Dos cosas. Primero, furgón de cola, yo cuando mis correligionarios protestan porque fueron furgón de cola, uno furgón de cola cuando lo acepta y cuando no compite, Bueno, cuando no tiene ideas. Muchos radicales. En segundo lugar, hoy es el aniversario del fallecimiento de Ilia. ¿Sí? Nosotros siempre andamos nombrando nuestros próceres, Alfonsín, Ilia, Irigoyen. La manera, eso es vestirse con los próceres. Honrar a los próceres es tener el coraje de hacer lo que hicieron ellos. ¿Sí? Entonces, la manera de abordar el déficit, los gobernadores que vos ves ahí, todos heredaron déficit, igual que los 400 intendentes o casi todos los intendentes del radicalismo cuando ganan. Y ordenan las cuentas públicas sin afectar los servicios que proveen a los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer. Esa identidad que tiene el radicalismo a nivel local es la que nosotros pretendemos llevar a nivel nacional y proponerle a la sociedad. Pero digo, también pararse, por eso digo, te estoy con identidad, atentamente. con identidad. No van a votarle a Milei a ser arrastrados como cuando en algunos momentos con Macri que decía voten y salían algunos radicales de ser voceros del peor ajuste del macrismo. La verdad que la identidad propia es tamizar las cosas o verlas desde el punto de vista de la ideología de uno, de la visión de uno. Eso vale para todo. También vale adentro del Frente de Todos o de la Unión por la Patria. Por ejemplo, el problema que tenemos con el DNU ahora es producto de la pésima ley de reglamentación de DNU de Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner. Que cuando lo hace el propio decís, bueno, lo hace el propio, está bien, pero después se la dejas al otro servida. Obvio. Bueno, esas son las cosas. Hay que plantarse con identidad frente a lo que uno cree que tiene que construir desde la política como sociedad. Por eso, en este razonamiento que estás teniendo, si se le permite a este presidente hacer lo que quiere, delegación de facultades y todo, viene otro presidente, te cambia en un mes todo de nuevo patas para arriba a la Argentina. Pero yo lo dije el día que él mandó el DNU. Y dije esto. Imagínense a cualquier televidente que está viendo que le puede gustar un presidente y otro, pero puede darle mucha preocupación otro candidato. Entonces digo, imagínate el candidato que más temor te da. Y ese candidato, el día que asume, no le habla al Congreso, se da vuelta y le habla a la gente. Después manda un DNU inconstitucional. Después dice que va a reprimir cualquier tipo de protesta y después manda este paquete ómnibus. Imagínate que lo hace el presidente que no te gusta. Bueno, yo creo que reaccionar con salud democrática es pensar que los instrumentos que le das al que a vos te gusta son los que va a usar el que no te gusta. ¿Y vos sentís que Milei estaba preparado para llegar o no estaba preparado y es un improvisado como presidente? Mira, la verdad que la gente votó a Milei. Yo creo que hay muchos que no pudiendo abarcar, nosotros tenemos equipos, somos muchos, no pudiendo abarcar la lectura de la ley ómnibus, no saben cuánto los va a afectar en su vida cotidiana. Yo lo que veo es un presidente que implementa un programa económico que no es el que dijo. Claramente no es el que dijo. Y que solamente tiene una experiencia en el Congreso de haber sido 2 diputados que ahora son presidenta y vicepresidenta. Y eso, por un lado, es un gran logro. Por otro lado, falta gente. Hay muchos lugares del Estado donde todavía no se ha nombrado y otros donde, a pesar de la diatriba contra el gobierno anterior, perviven los funcionarios del gobierno anterior. Sí, en muchos casos. En esto de buscar nueva mayoría o recrear una nueva mayoría que es necesario en la Argentina, porque hay mucha fragmentación política, yo te preguntaba recién por Juntos por el Cambio, ¿vos pensás recrear desde el radicalismo? No sé, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Yo creo un espacio de centro. ¿Sí? Y primero, yo hablo con todos. Siempre digo lo mismo. Si la idea no te gusta, no se te va a contagiar. Entonces eso no es un problema. Creo en el espacio de centro. ¿Por qué creo en un espacio de centro? Porque creo que Argentina lo que necesita es un consenso colectivo para cambiar de dirección. Hoy en la mañana me escribí con uno de los artífices del plan de estabilización de Israel. Y me dijo, nuestro plan de estabilización no fue un ajuste ortodoxo. Fue un ajuste heterodoxo en un gobierno de coalición.
Y eso es lo que generó la posibilidad de que ese plan tuviera éxito. Yo creo en eso, sigo creyendo en eso, aunque a veces la sociedad piense que el atajo es hacia otro lugar. Claro. Y bueno, voy a seguir militando y trabajando por esa idea. Está bien, bárbaro. Martín, muchísimas gracias. Hemos hablado Gracias de todo a el tema, ustedes. mucha claridad, está bien, se necesita mucha claridad en estos momentos, por sobre todas las cosas. Te agradezco mucho. Gracias. 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 Chao. Y acá siempre sos bienvenido. Muy bien, nos estás acompañando.